Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu en este momento venga y more con cada uno de nosotros. Amén. Que mis palabras no sean las mías, Señor, sino tu Espíritu Santo. Y que toque a cada uno de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros, en Cristo bendito te lo pido. Amén. Amén. Gracias, hermanos. No sé ustedes, hermanos, pero ese versículo hace reflejar en mí, no lo que dice el versículo, sino algo que me espanta realmente, mi carácter, ¿verdad? Hebreos 2, 10, 11 y 12. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este es el Hijo de Dios, Jesucristo, sin manchas, hermanos, en el que no hay pecado, en el que no había propensidad de pecar. Así dicen las Escrituras, que fue hecho perfecto en medio del sufrimiento. Y Hebreos 2, 14, 15 y 16 nos dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros. Esto es increíble, hermanos. El Dios de los cielos descendió para ser uno de nosotros. Encontremos en Hebreos 2, 17, 18. Hebreos 2, 17, 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso me da consuelo en mi alma, realmente. No sé ustedes, pero desde que leí el primer versículo y después leo este último versículo, me da un poquito de esperanza. ¿Sí? Busquemos, hermanos, en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, él puede decir algo que yo nunca podré decir. Yo estoy condenado. Estamos condenados. Porque todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento, dice la Biblia. El que era sin pecado siguió el mismo camino que nosotros seguimos. El que no tenía propensidad de pecar debió ser expuesto nuestro Señor Jesucristo a una tremenda tentación. ¿Sí? Tanto así como su humanidad, su divinidad,
y la combinación de ella fue hecha posible. Algo que nosotros nunca podremos entender, que tanta tentación Él fue expuesto. Si fue hecho Él perfecto mediante el sufrimiento, ¿qué tal nosotros? ¿Vamos a tener un caminar de rosas en este mundo? Hay muchos predicadores en el mundo que predican y dicen que solamente tenemos que aceptar a Cristo y que tenemos que ver caer las hojuelas de oro del cielo y que nosotros podemos ser ricos solamente con creer en Dios y que podemos ser dichosos sin pasar por ningún sufrimiento. ¿Eso es verdad? ¿Eso es bíblico, hermanos? Exactamente. Cualquiera que vea al rey y su hermosura tiene que estar sin manchas y arrugas. Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar ese tipo de carácter, hermanos. Ahora, hoy. Pero no se necesita se necesita ¿qué? Pruebas de fuego, pruebas de sufrimientos, esos bordes ásperos de nuestro carácter. ¿Sí? Dios no espera que cambies tu personalidad, pero sí espera que cambies tu corazón. Un carácter transformado. Busquemos en Salmos 36:10. Salmos 36:10 y dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Disculpe, hermano, voy a ir rápido porque tengo muchos versos. ¿El que quiera seguirme? Bienvenido. Y Hechos nos dice, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen. Y Colosenses 1:21 nos dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos en nuestras mentes antes de aceptar al Señor Jesucristo. Y yo debí calificar como uno de los peores enemigos que Dios tenía. Con lo que respecta a lo que pensaba de Dios. Con respecto a mi rebeldía. Por malas obras. Y estas hermosas palabras, ahora los he reconciliado. Colosenses 1, 22, 23. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. He ahí la transformación, hermanos, en lo que eras antes y lo que eres ahora. Y una pequeña palabra. Ha sido transformado. Y si en verdad permanecéis fundados en la fe, dijo Pablo, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El que ha aceptado el Evangelio de la salvación, hermanos,
y está en esta posición de fe, no debe ser movido. No dejes moverte por nadie. Y por nadie está en esa posición, hermanos. Solamente por Cristo. Santiago 5:10. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dios permite estas cosas en nuestras vidas, hermanos. ¿Y qué hacemos cuando estas cosas pasan? Estas aflicciones, estas pruebas. Nos quejamos amargamente. Amargamente. Quisiera hoy recordarles una vieja historia, porque la palabra de Dios es profunda, es inalcanzable. No podemos alcanzar todo lo que puede decir la palabra de Dios en una leída. Puedes leer un libro de otro autor varias veces y últimamente te cansarás y lo dejarás en el librero. Pero si sigues leyendo la palabra de Dios, vas a alcanzar más sabiduría y más sabiduría. Y si lees lo mismo otra vez y otra vez, entenderás algo nuevo cada vez que lo leas. Vamos a hablar de la historia de José. Yo sé que la historia de José se ha dicho mucho ya, ¿no? Pero José es un tipo de Cristo, si lo entendemos bien. ¿Sí? Él sufrió todas las cosas por sus hermanos, fue vendido por una miseria de dinero, terminó en el pozo, y nunca en la historia de José vemos que José se queja, ¿verdad? Nunca escuchamos que él se da por vencido, sino que sigue adelante y sigue adelante hasta llegar a la victoria. Quiero hablar un poquito de las naciones. Abraham es llamado padre de muchas naciones en la Biblia. ¿Sí? ¿Lo vemos? Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Y de los dos, Jacob engendra los 12 patriarcas, ¿sí? Que representan al pueblo de Israel. Y los patriarcas son los patriarcas, sí, perdón. Y Esaú representa a los príncipes de la iglesia, ¿sí? Esto es fascinante, hermano, porque la Biblia dice: a Jacob lo amé, ¿sí? Y a Esaú lo aborrecí. Pero Dios no odia a Jacob, hermanos. Él está hablando del estado de la mente en la cual nos encontramos, ¿sí? Él odia ese estado de mente en la cual nosotros no reconocemos, ¿sí? Reconocemos que Él es el Dios. Dios no odiaba a Esaú, tampoco nos odia a nosotros, hermanos. Tengamos eso en consideración. Que Él es un Dios grande, amoroso, misericordioso y tardo en la ira, ¿sí? Cuando estudiamos la vida de estos patriarcas, la vida de ellos fue un ejemplo para nosotros. Respecto al carácter, lo digo, respecto al carácter, ¿fue un ejemplo para nosotros? No, para nada. ¿Sí? En Génesis 37:2, vayamos a Génesis 37:2. Y dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre.
E informaba a Jacob, a su padre, la mala fama de ellos. Yo creo que José era un poquito chismosito, ¿no? Realmente. Pero Bilha y Zilpa y sus hijos no eran perfectos. Vemos en la Biblia que tenían serios problemas. La Biblia no dice mucho de Zilpa, pero de Bilha terminó durmiendo con Rubén, el hijo de Jacob. ¿Se imaginan meterse con la mujer de su padre? Es inconcebible, hermanos, ¿no? Pasemos a Génesis 37, 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía. O si prefieren, lo odiaban. Realmente. Y no podían hablarle pacíficamente. Y estaba el asunto de los sueños, más adelante ustedes los van a ver, que complicaba todo. Lo odiaban aún más todavía. Y ustedes saben del sueño, ustedes saben de la historia de José. De los manojos que se paraban y que los manojos de los hermanos se inclinaban hacia el manojo de él. Y a los hermanos se les subía. Y se les subía, se encorelizaban, dicen por ahí. Y decían ellos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y tuvo otro sueño, del sol y de la luna y de las estrellas que se inclinaban a él. Y su padre lo reprendió. Sabemos de ese sueño también, ¿verdad? Y la historia es interesante porque su padre lo regañó a él, pero su padre también tenía sueños, ¿sí? Pero él solamente lo hacía por el bien de sus hermanos. Pero él se lo guardaba en su mente también y se preguntaba, ¿qué es lo que significan estos sueños? Vamos a Génesis 37, 19, 20. Y dice, Génesis 37, 19 y 20. Cuando lo ven venir los hermanos, dicen uno al otro, ahí viene ese soñador. Y Rubén se enteró de lo que lo habían agarrado y que lo querían matar. Sus hermanos lo odiaban, lo detestaban y Rubén lo quería soltar. El 22 nos dice, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, en este pozo que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Él esperaba salvarlo luego, ¿no? ¿Sí? Sabemos que la historia eso dice. Rubén tenía algunas características redimidoras. Vemos que él lo quería salvar. ¿Sí? No tenía muy buen historial, pero algo de carácter redimidor. En el 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía puesta. Acordémonos que estamos hablando de los patriarcas de la iglesia. Estos son los caracteres que representan y hacen los caracteres de nuestra iglesia. ¿Sí? Que hacen a la gente de Dios. Veamos en Génesis 37, 22. Génesis 37, 22. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas. Y venían unos mercaderes ismaelitas y medianitas y lo vendieron por 20 piezas de plata.
No era mucho dinero. 26 y 27. Si te pones a pensar, 20 piezas de plata, 22. y cuando lo llevaron ellos a vender a Egipto, tenían que sacar un provecho de eso, ¿verdad? Bueno, si me dan licencia, yo puedo pensar y decir, quizás lo vendieron a 33%, que es 30 piezas, o 30%, que es 30 piezas, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo. No sé. Bueno, la Biblia dice que Rubén regresó al pozo y José no estaba ahí. Y rasgó sus vestidos. Entonces tomaron un cabrito y lo degollaron y mancharon la túnica con la sangre. ¿Cómo somos limpiados nosotros? ¿Con la sangre de quién? Del Cordero, del Cristo. El que murió por todos los tipos de caracteres, aun que distorsionados, murió por cada uno de ellos. No solo por nosotros, pero también como nosotros. No solo por nosotros, pero como nosotros. Es increíble, hermanos. Y cuando Israel lo supo, rasgó sus ropas, el papá. Y no podían consolarlo, dice la Biblia, hermanos. No lo podían consolar. Ni sus hijas trataron de consolarlo, no lo podían consolar. Lloró y lloró. ¿Ustedes piensan que estos patriarcas tenían un poquito de conciencia? Yo pienso que sí, hermanos. Poquito de conciencia, aunque sea. No creo que ellos hayan sido sobrehumanos, ¿verdad? Pero no se arrepintieron. No le dijeron al padre qué es lo que habían hecho con su hermano. Se embolsaron 20 piezas de plata. Que no era mucho 20 piezas de plata. Repartido entre ellos no les tocaba gran cosa realmente, ¿verdad? ¿Qué les quedó de eso? Sufrimiento. Sufrimiento, hermanos. Y José estaba en la cárcel por muchos años. Y retomamos la historia en Génesis 38:1. Génesis 38:1. En aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irá. Yo pienso que su conciencia no lo dejaba tranquilo y le dio la espalda a sus hermanos y se fue. ¿Sí? Y se casó con una mujer en la cual él no estaba permitido casarse. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice. Una mujer cananea. Tomó el camino que muchos tomamos, hermanos. ¿Sí? A veces les damos la espalda a la iglesia, nuestros hermanos. Así somos. Malaquías 2:11 nos dice, Judá ha cometido abominación en Israel y Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Leemos en la Biblia que tiene 2 hijos, en la cual el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Pues Dios lo mató. ¿Sí? Y le quitó la vida. El segundo también, por no querer descendencia, porque el padre le dio la descendencia a él, de su hermano, y no quería descendencia, pues Dios lo mató también. En pocas palabras, a los ojos de Jehová estaba mal, y también le quitó la vida. Y fascinante porque dice, y la esposa de Judá muere también. Judá había prometido a la nuera Tamar
el hijo menor, pero como no se lo dio a ella, lo engañó a él para acostarse con él. ¿Sí? Pensando ella que la única forma de la ascendencia era teniendo descendencia de él. ¿Sí? Y sabiendo Judá que era su nuera, ¿qué dijo? Quémela. Bueno, en la tradición era apedrearla, pero como en la tradición de la Biblia dice que solamente la hija del sumo sacerdote se quema, él dice quema. Pasa el tiempo, y con respecto a Rubén, en Génesis 35, 22, busquemos en Génesis 35 a 22, vamos a hablar de Rubén. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Los hijos de Israel fueron 12. Entramos, nos damos cuenta que esos patriarcas eran algo extraño. Eran un poco malévolos, ¿verdad? Si podemos decir la palabra, realmente. Y también tenemos la historia de Simeón y Leví. La violencia que hicieron a favor de la hermana Dina cuando se le hizo mal a ella, ¿verdad? No podemos decir que estos individuos estaban sin manchas ni arrugas. Estaban bien manchados, bien arrugados, hermanos. Continuamos la historia. La vida seguía finalmente. Finalmente Judá regresó otra vez a su familia, a sus hermanos. Y una sequía llegó, una sequía grande, dice la Biblia. Escucharon que había maíz en Egipto. Esto ya muchos años después de lo que había pasado, de todo lo que había pasado, de todas las cosas. Pasaron por muchos sufrimientos, privacidades, privaciones. Y Israel manda a sus hijos a comprar maíz a la tierra de Egipto. Pero Benjamín, el más chico, se quedó con el papá. Ya se lo sabemos, no lo soltaba. Se aferraba a su hijo. Era lo único que tenía, lo único que le quedaba. Y José vio a sus hermanos venir y los reconoció. Pero no les dejó saber quién era él, ¿verdad? Eso es la Biblia. Ustedes saben la historia. Él era el segundo en el poder en el imperio del faraón, ¿verdad? En el imperio de Egipto. Entonces ahí vienen sus hermanos. Aquellos hermanos que lo odiaron. Aquellos hermanos que lo detestaron. Aquellos hermanos que lo tiraron y lo vendieron. Lo tiraron en el pozo y lo vendieron. Aquellos que dijeron, miren, ahí viene el soñador. Matémoslo. Pero Judá dijo, ¿qué? Vendámosle. Y Rubén trató de salvarlo. Pero su carácter estaba manchado también. Pasemos a Génesis 42:10. Y les dijo, Génesis 42:10. Y les dijo, ustedes espías hoy, por ver lo descubierto del país, han venido. ¿Qué dijeron? No, no, no. Somos hijos de hombres, de un hombre, somos hombres honrados. ¿Eran hombres honrados? Ah, qué enfermísimo. ¿No escuchamos eso a veces? Yo no he cometido ningún pecado. Soy un hombre honesto. Soy hombre de bien. No le he hecho mal a nadie. Dice, y hasta hoy con nuestro Padre, y uno está uno con nuestro Padre, y uno no aparece. O sea, José. Desesperadamente dentro del estrés, ellos empezaron a abrir la boca, ¿no?
Y todos los trapitos al sol empezaron a relucir. ¿Sí? En el 15 vemos que dice: en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, si no vive Faraón, que sois espías. Y ustedes se quedarán en la cárcel, mientras que uno va y los pone en la cárcel 3 días. Ellos no sabían lo que estaba pasando realmente. O sea, muchos años habían pasado de todas las aflicciones que ellos habían tenido. Y ellos ya iban a buscar maíz. Y de repente les sucede eso. No sabían lo que pasaba. El 18 dice: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. O sea que cambia la historia, ¿verdad? Les cambia la pichada, dicen por ahí. En lugar de que se quede todos y vaya uno, ¿qué dice? Se van todos y queda uno. El 21 dice: y decían uno al otro: somos culpables con respecto a nuestro hermano. Hemos pecado, dicen. Tenían remordimiento, hermanos. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y les dije: no pequéis contra el muchacho. Y no escuchasteis. Son responsables, dice. Bueno, también era responsable. Y no vieron que José estaba escuchando. Entonces José agarra a Simeón, ¿sí? Y lo mete al cárcel. No un día, no semanas, meses. Meses lo mete a Simeón a la cárcel. ¿Por qué escogió a Simeón, hermanos? Yo me pongo a pensar esto. Era hijo de violencia. Simeón fue el que orquestó. Cuando la hermana Dina tenía el problema, hicieron caos con el otro hermano. Él era el hijo de violencia. Yo pienso que pudo haber sido por eso.